Muy buenas noches para todos. Agradecerle estos minutos. Ustedes bien saben que desde que asumió este gobierno y a pesar de la pandemia, hemos tenido una política de relaciones exteriores, de vinculación con el mundo, con una vocación netamente aperturista. Somos pertenecientes al bloque del Mercosur, pero hemos insistido una y otra vez de que el Uruguay tiene que abrirse al mundo y debe establecer todo tipo de acuerdos con distintas naciones. Estamos convencidos que el derecho internacional y los tratados firmados por nuestro país así nos avalan, y en ese sentido hemos empezado conversaciones formales con algunos países. Hoy, y lo acabo de hacer con los líderes de todos los partidos políticos del país, le queremos informar a la opinión pública que lo comenzado en septiembre del 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con la República Popular de China, ha concluido. Y con satisfacción podemos decir que esa conclusión es positiva, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países. Ahora sí empezar formalmente las negociaciones para un tratado de libre comercio. Los acuerdos suponen prosperidad, suponen oportunidades, suponen trabajo. Nuestro desvelo desde el inicio del gobierno es tratar de vender, de comerciar los productos, la materia prima, lo industrializado, la tecnología de nuestro país. Y en un análisis exhaustivo, no antojadizo, de la posible existencia de un TLC con China, hemos llegado a esa conclusión. Y por eso, en los próximos días, ya nuestros equipos, en contacto con los equipos del gobierno chino, formalmente iniciarán las conversaciones para el TLC. Nos parece una noticia alentadora, que por supuesto no va a ser la única, pero todos ustedes saben la importancia que tiene China en nuestro comercio exterior, el porcentaje que tiene de participación en nuestro comercio exterior. Otros sectores que de mediar un TLC tienen serias chances de ampliar su mercado a la República Popular de China. Así que comentarles eso y, por supuesto, como siempre, quedar abierto a las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Habilitamos entonces el espacio de consulta, solicitando, como siempre, a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches para todos. Matías Garro, de Radio Universal. Presidente, consultarle cómo se va a plantear este tema en la próxima cumbre del Mercosur, que se va a estar celebrando la semana entrante. Más que nada, la consulta es por la postura de Argentina, si se va a negociar, y también aprovecho para consultarle si, en función de estos tiempos que se manejan, si usted es optimista de que se pueda concretar este Tratado de Libre Comercio durante su gobierno. Muchas gracias. Así como quien habla llamó a los distintos líderes de todos los partidos, de la coalición y de oposición, el canciller hizo lo propio con los gobiernos del Mercosur, ya sea con sus cancilleres o con los embajadores acreditados en nuestro país. Por distintas razones, nosotros, y ustedes lo han escuchado, cada cumbre del Mercosur, cada instancia que hemos tenido, reafirmamos la vocación aperturista uruguaya, que esto no contraviene ni es opuesto a la pertenencia al bloque. Tan es así que quizá algo que no se le ha dado toda la difusión como interés para nosotros tiene, para el país, que fue el acuerdo suscrito con Brasil hace poco tiempo, que habla de zonas francas, que habla de productos como la yerba, que habla de otros temas. En el último párrafo hablaba de flexibilización y no fue caprichosa la negociación
nacional, la negociación uruguaya, en ese párrafo. Es porque insistimos, y cada vez que podemos lo ratificamos, que desde nuestro punto de vista y con las normas internacionales vigentes en el Mercosur, estamos habilitados para avanzar. Siempre dijimos también que no queremos avanzar solos, que no se trata de avanzar solos. Todos sabemos el peso que tiene el Mercosur en dimensión demográfica y económica para avanzar en conjunto. Lo que no estaba dispuesto a hacer Uruguay era quedarse quieto. Entonces, tomamos este paso, lo fuimos anunciando y antes de conversar con ustedes y hablar con la opinión pública, informamos a los distintos gobiernos del Mercosur. Seguramente esto sea motivo de conversaciones en la cumbre de Asunción de los próximos días. Esperemos que sí. Recién justo estábamos hablando de plazos y les voy a mencionar uno que ustedes conocen. ¿Se acuerdan que a instancia del gobierno chino habíamos puesto de plazo para finalización del estudio de factibilidad en conjunto fin de año? Y estamos a mediados de año. Entonces, tenemos toda la intención de que sí, de terminarlo en el correr de nuestro gobierno, pero si tiene que ser el que viene, será el que viene. Cuanto antes se haga, mejor para los uruguayos, mejor para las oportunidades, para la prosperidad y para el trabajo. Así que ese es nuestro apuro, no es el apuro de poner las firmas. Algunas cosas que vamos a empezar en el gobierno, la terminará el gobierno que viene. Siempre son procesos acumulativos. Y como en este caso, y me viene bien tu pregunta, todos los gobiernos de los últimos años han tratado de iniciar un tratado de libre comercio con China. En este caso, hemos tenido la oportunidad de avanzar formalmente de aquí en más. Presidente, ¿cómo le va? Por acá, buenas noches. Nicolás González de BTV Noticias. Lo primero, preguntarle, bueno, ahora ya terminado este acuerdo, las negociaciones se encaminan a todo tipo de rubros y la pregunta es, por ejemplo, hoy en Uruguay ingresan varios productos chinos. ¿Qué rubro que, por ejemplo, hoy no esté, se puede instalar también la posibilidad de poder negociar en este Tratado de Libre Comercio? Me pregunto, por ejemplo, productos vinculados a la medicina, medicamentos, por ejemplo. Y si usted cuando dice que ya habló con los líderes de los sectores de los partidos políticos de la coalición y en general, si también habló con los industriales, con los empresarios, con los trabajadores. Y te quiero agregar una cosa más. Los miembros del equipo de Cancillería han ido informando al Parlamento. Han sido convocados al Parlamento para informar, entre otras cosas, el avance con la República Popular de China. Acá tengo un enorme listado de temas que pueden tratar o que pueden estar incluidos. No los quiero aburrir. Es por demás abarcativo. Es aquellos conocidos como los TLC de última generación, que son bien abarcativos. Esto quiere decir que cada tema que está en el estudio de factibilidad como posible quede finalmente ingresado o no. Por eso la negociación. Por ejemplo, hay que ver cuáles son los sectores que se benefician, cuáles son los sectores que de alguna manera pueden estar sometidos a más competencia. Hay que ver cómo se toman medidas que complementen esos dos polos. Entonces, ahora avanzamos, obviamente, que teniendo en cuenta las conveniencias nacionales. Nosotros vamos a negociar en pro de Uruguay y por eso vamos a tener, como ya se ha tenido en otras instancias, el diálogo con la industria, con la producción, con el comercio, con la ciencia y tecnología, con todos aquellos que de alguna manera se pueden ver beneficiados por este tratado. ¿Me quedó algo por alguna parte? ¿No? Con los industriales se viene hablando hace mucho tiempo. De hecho, recuerdo en el año 2018, cuando yo era senador y se había empezado, se había hablado de esta posibilidad, ya se tenía conversaciones. Eso se ha continuado y se va a intensificar cuando se entre en los temas puntuales de negociación. Hola, buenas noches para todos. Javier Lazarte de Telemundo.
Quería consultarle, señor presidente y miembros de la mesa, ¿cuál fue el camino que se recorrió en este estudio de factibilidad para que finalmente se denominara como positiva la posibilidad de conformar un TLC? Es decir, ¿cuál fue el recorrido que se hizo a los efectos de viabilizar esta posibilidad? Y lo segundo, también a modo de consideración, un poco tratando de complementar lo que usted estaba diciendo, señor presidente, ¿es posible que haya, digamos, la instancia de agregar valor a la producción que se comercie con la República Popular de China, que es un poco la aspiración también de industriales, empresarios y trabajadores? Gracias. El recorrido, creo que parte de la respuesta le dije hace un rato, tema por tema, las leyes nacionales, la economía nacional y la complementariedad de las mismas. Ese es el camino de recorrido. Y si había algún tipo de barrera que debíamos sortear, no la ha habido y por eso es que podemos avanzar. Nosotros tenemos como el principal socio comercial de Uruguay a China. En algunos productos competimos con otros países que entran sin aranceles porque tienen acuerdo de libre comercio con China. Con lo cual, la materia prima o algunas materias primas y algunos otros bienes industrializados, así como también temas de ciencia y tecnología, cuando se bajen los aranceles, se les abre un camino para poder negociar. Naturalmente, lo que uno desea en estos casos es que algunas materias con valor agregado sean las que puedan ingresar a raíz de una baja de los aranceles. Pero veremos cuáles son los productos con aranceles que hoy pasarían de firmarse un TLC a ser más competitivos con los productos de otros países. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta, presidente, tiene que ver con este acuerdo con China, esta etapa. Si lo que se comprometió con China es a que se publique el resultado del estudio de factibilidad, si hay también un compromiso bilateral de establecer una hoja de ruta con algunas fechas, más allá de que usted decía que no se puede establecer algo concreto. Y también preguntar si China va a hacer público este compromiso con Uruguay, más allá de esta comunicación que hace el gobierno uruguayo. De hecho, por la diferencia horaria, acordamos hacer la comunicación a esta hora. El gobierno chino lo está haciendo en las próximas horas, formalmente, y por eso decidimos en conjunto este horario. Las partes fundamentales de la aproximación a este estudio de factibilidad lo pueden consultar después con Cancillería, con los técnicos que negociaron. Obviamente hay mucha literatura que puede ser de interés. Alguna se podrá compartir. Entenderán que estratégicamente hay algunos temas que en virtud de la negociación y de la futura, sobre todo, conviene ir dosificándola. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Hola, Carlos Tapia, del diario El País. Por lo que decía usted recién, hay aspectos confidenciales de ese acuerdo. No necesariamente estoy hablando de confidencialidad. Estoy hablando de que hay algunos elementos propios de la negociación que uno va por aproximaciones sucesivas. Es una negociación. Una negociación supone que hay un interés en negociar en conjunto, pero no quiere decir que necesariamente se parta de posiciones idénticas. Entonces, cuando uno va negociando, no necesariamente muestra todas las cartas o hasta dónde va a llegar en primera instancia. Disculpame que te haya cortado, pero para aclarar mi afirmación. Si el estudio de factibilidad que se hizo hasta ahora se va a hacer público y si en caso de que los países del Mercosur pidan conocer ese estudio, ¿se les va a entregar o se les va a comunicar? Y segundo, tengo entendido que en estos días se iban a analizar los aspectos técnicos del posible acuerdo con Turquía, si se ha avanzado en ese sentido. En principio, no se va a publicar, por lo que te decía anteriormente. Con Turquía se optó bilateralmente por un camino distinto, pero estamos en la ruta para determinar la posibilidad de iniciar formalmente la negociación.
Y seguramente en los próximos tiempos haya noticias con relación a otros bloques. Nosotros, mientras que estemos en el gobierno y estimemos que la vinculación comercial con otras regiones del mundo ayuden a la prosperidad de nuestra gente, vamos a iniciar todas las posibles. Obviamente, y en este tema hay que ser muy delicado, no es solo la vocación de la coalición de gobierno, es la vocación nacional, porque uno inicia acuerdos que van a durar lo que excede a nuestro mandato. Y por eso estos acuerdos tienen que ser conversados, negociados o entendidos entre todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos del país. En este caso era notorio, por lo que hablaba hace un instante, todos los gobiernos de hace muchos años a la fecha han intentado firmar un TLC con China. Buenas noches, presidente. Juan Pablo da Costa, de Canal 4 Telenoche. Quería consultarle, en las últimas semanas han surgido voces contra la firma de un tratado de libre comercio con China por la situación geopolítica global, por el rol de China y su acercamiento a Rusia, lo que es la guerra en Europa. ¿Ese análisis está sobre la mesa, la cuestión más geopolítica, lo que puede significar también la relación con otras potencias mundiales? Muchas gracias. Está todo arriba de la mesa. Nosotros lo vemos desde un punto de vista netamente comercial, que no trae otra obligación que la que se suscribe en un tratado de libre comercio. Entonces yo creo que a veces se mezcla, no quiero decir se confunde, pero se mezcla las relaciones comerciales con las relaciones políticas. Tampoco hay que ser ingenuo, ¿verdad? Pero esto es un tratado de libre comercio. Y la pregunta que uno se tiene que hacer cuando se relaciona con el mundo es: Uruguay tiene producción de calidad y tiene producción de toda índole, materias primas, industrial, la que sea, para exportar. Salimos a buscar mercados. Supongamos, no es el caso, conseguimos uno. ¿Le vendemos a eso o no le vendemos a ninguno? Por supuesto que en la visión de un gobernante debe de estar la posibilidad de abrir el abanico a muchas posibilidades, entre otras cosas para no tener una dependencia demasiado notoria con un país. Si el día de mañana se puede hacer un tratado de libre comercio, la clásica, con Estados Unidos, que no está en la mesa, pero si pudiéramos hacer uno, por supuesto. La obligación nuestra es abrir mercados y después de abrir esos mercados no pagar aranceles y competir en igualdad de condiciones con otros países que producen lo mismo que nosotros. Entonces, entiendo ese punto de vista, no lo comparto porque, insisto, estamos hablando de comercio, no estamos hablando de obligaciones recíprocas políticas, que Uruguay ha sido muy claro en todos los organismos que integra, para empezar en las Naciones Unidas.